Saber más para amar mejor. En familia con Tomás Melendo. Un programa de EduFamilia. Un saludo muy cordial a los espectadores de La Voz de San José. Soy Irene Melendo, doctora en Filosofía y profesora en la Asociación EduFamilia. Y como hija suya, testigo en primera persona de cómo el doctor Melendo, que nos acompaña aquí hoy otra vez, ha intentado siempre encarnar en su propia vida lo que ha ido aprendiendo a lo largo de su carrera docente e investigadora. Muchas gracias, Irene, por esta presentación tan filial y cariñosa. Muchas gracias a quienes se suman por primera vez al programa y todavía más a los que repiten, habiendo visto ya el de la semana anterior. Tomás Melendo es filósofo y especialista en temas de familia. Pese a su brillante carrera y a ser conocido mundialmente por sus numerosos libros y conferencias, lo que más le importa sigue siendo su familia, y se define a sí mismo como esposo cada día más enamorado, padre de 7 hijos y abuelo de 13 nietos. Lleva toda su vida siguiendo el consejo de su maestro, Carlos Cardona, que hace muchos años le dijo: Tomás, nunca hables de lo que no intentes vivir, y todo lo que descubras en tus estudios, procura hacerlo vida. Nacido en Melilla, de un matrimonio humilde y al que considera ejemplar, se especializó en ciencias de la educación y en filosofía, y obtuvo la cátedra de filosofía de la Universidad de Málaga un año antes de casarse. Él mismo considera que existe un antes y un después en su vida tras su boda con Lourdes Millán, pues todo el saber y experiencia fruto de los años de estudio en Roma y docencia en la Universidad de Navarra adquieren una nueva profundidad al aplicarlos a su propia vida como esposo y como padre. Es entonces cuando se apasiona por las maravillas y dificultades de lo que significa vivir a fondo el amor humano y educar a 7 hijos. También entonces sus más de 80 libros, hasta el momento metafísicos, comienzan a orientarse hacia cuestiones conyugales y familiares, o propiamente de educación. Años después, y junto a su mujer, será nombrado por Benedicto XVI miembro del Consejo Pontificio para la Familia. Actualmente, tras jubilarse de su cátedra en la Universidad de Málaga, continúa su labor como director de los estudios en Ciencias para la Familia y presidente de la Asociación EduFamilia, dedicada a la promoción de la misma y a su formación. Pues muchas gracias por estar aquí hoy otra vez con nosotros. Queríamos hoy continuar con la conversación que empezamos en el episodio anterior sobre cómo prepararnos para el amor en general y para el matrimonio en concreto. Y hablábamos la semana pasada de cómo preparar a nuestros hijos para el matrimonio. Hoy nos vamos a centrar en la segunda fase de este camino, que sería el noviazgo. Y en un principio la idea es que en los 2 próximos episodios dedicarlos, el de la semana que viene, a los primeros meses de matrimonio y el siguiente a cómo conseguir un matrimonio feliz y para siempre. Por entrar ya en el tema de hoy, quizá un buen modo de comenzar sería resumir la idea o ideas clave de lo que hablábamos el día anterior. De acuerdo. Hay una idea que destaca por encima de todas las demás y que va a estar presente a lo largo de todas las sesiones porque es clave para orientar la vida humana, y es que a este mundo hemos venido para aprender a amar y como consecuencia para ser felices, pero para aprender a amar. La felicidad es una consecuencia del amor. Quien ama mucho y bien es muy feliz, quien más o menos ama es más o menos feliz y quien no ama, por desgracia, nunca encontrará la auténtica dicha. En ese sentido, la idea de prepararse, aprender a amar es clave, y en ese aprender a amar, el matrimonio, al que estamos dirigidos la mayoría de quienes me escuchan, marca como un antes y un después. O sea, hay que prepararse para el matrimonio, y una vez que uno se casa empieza la gran aventura de amar seriamente, empezar a amar de nuevo. Esta es la idea más de fondo que va a seguir presente. Hay que prepararse, tenemos que prepararnos nosotros mismos y tenemos que preparar a nuestros hijos para el matrimonio, que fue lo que vimos la vez pasada. Esa preparación comienza con la educación. O sea, educar en el fondo es enseñar a amar, porque lo único que al final va a contar en la vida de nuestros hijos, lo que hayan desarrollado su capacidad de amar, lo que hayan aprendido a amar. Por tanto, desde el principio tenemos que intentar que nuestros hijos estén más pendientes de los demás que de sí mismos. Hay otro momento de inflexión importante que es entre la pubertad y la adolescencia, que es el surgir, el despertar de la sexualidad, cuando ellos lo perciben. Tenemos que ayudarles a que esa nueva energía, que de por sí está orientada precisamente para
la mayoría para el matrimonio, pero en definitiva para amar más también como persona sexuada, que esa energía nueva, junto con la que ya venía de origen, la encaminen para amar de nuevo más y mejor, y van haciendo ese camino de aprendizaje ya integrando la sexualidad como una nueva energía para amar, hasta que llegan y descubren a la primera, segunda o tercera a la persona con la que piensan que puede constituir un matrimonio, y ahí es donde entra el noviazgo, que sería el tema que me parece que queremos tratar hoy. Sí, precisamente. Y hablando de noviazgo, a mí me da la sensación como de que hoy en día el noviazgo está prácticamente desapareciendo. O sea, la gente o tiene relaciones esporádicas o se van directamente a convivir. No sé si tienes esa misma impresión y cuál puede ser la Sí, pienso que la impresión es absolutamente cierta, y quizás lo más claro es que el término novios en España ya no existe. O sea, no se dice mi novia o mi novio, sino salgo con, estoy con, no existe el término novio. Yo diría que es como muy claro que si el matrimonio se ha devaluado a lo largo de los últimos años, ya no es como la perspectiva clara para la gran mayoría, sino que es la convivencia esporádica o la convivencia sin matrimonio, y el noviazgo es preparación para el matrimonio. Si el matrimonio va perdiendo peso, también tiene que perder peso el noviazgo, pero fíjate que al final vuelve a estar presente la idea de que no somos conscientes, los seres humanos, la gran mayoría, de que tenemos que aprender a amar, que es a lo que nos vamos a dedicar fundamentalmente en el matrimonio. Es como chocante porque aprendemos todo lo demás y dedicamos muchísimo tiempo a prepararnos para ser profesionales, y sin embargo lo que nos va a hacer o no nos va a hacer felices es lo que vivamos de puertas adentro en nuestra familia y en concreto en nuestro matrimonio. Por eso como que no tiene sentido el que no haya un noviazgo, el que no haya un momento de preparación para amar más y mejor. No tiene sentido el que no nos planteemos si hemos encontrado o no hemos encontrado a la persona adecuada. No tiene sentido, para terminar esta idea, el que no nos planteemos la vida antes y después del matrimonio como un aprendizaje en el amor, que implica empeño también una vez que nos hemos casado, lo implica antes, pero es un empeño que es como el preludio del gozo, igual que ocurre cuando uno aprende a practicar un deporte, cuando uno aprende a tocar un instrumento. O sea, puede que inicialmente a uno le dé pereza o incluso le dé miedo, pero luego cuando llega el momento ya, cuando ya sabe hacerlo, entonces es cuando puede disfrutar al máximo. Y algo análogo ocurre con el amor, con la diferencia de que el amor es un proyecto para toda la vida y que se encarna normalmente en el matrimonio, y en el matrimonio hay que seguir haciendo el aprendizaje de amor precisamente para hacer feliz a la otra persona y para ser más feliz tú mismo, en la misma medida en que vas amando más y mejor. Y sería importante entonces recuperar el noviazgo, porque ¿cuál es su papel en este camino de preparación para el matrimonio? Lo voy a enfocar de una manera un poquito distinta a la habitual, pero porque creo que es importante verlo así. O sea, el papel del noviazgo es, en último término, es saber, llegar a apreciar, discernir, para poder elegir libremente. Discernir, tener claro si la otra persona y yo estamos capacitados para amarnos y seguir amándonos, para querernos y para querer que la otra persona sea feliz. Normalmente, esto es lo que quiero cambiar, normalmente se piensa si la otra persona es la persona adecuada para unirse conmigo en un proyecto nuevo, que es una nueva familia que empieza en el matrimonio. Yo diría que es bueno también pensar si yo estoy preparado para amar, y eso se puede ver en el noviazgo de una manera muy clara, viendo la capacidad que tengo, por ejemplo, de pensar más en los gustos de ella, hablo en femenino porque es muy obvio, o en los míos, si soy capaz de posponer un plan que tenía previsto porque mi novia piensa, al contrario, mi novio, porque veo que le hace mucha ilusión cambiar. Que esta es la clave, es decir, el darse cuenta, en primer lugar, si la otra persona y yo somos personas dispuestas y preparados para querernos mutuamente. Y para eso, fundamentalmente, y lo voy a repetir adrede, hay que hablar mucho. El otro día me contaba una profesora que una alumna suya estaba para romper con el novio, con la pareja con la que estaba conviviendo,
y porque no le parecía, y ella le preguntó, ¿pero qué te dice? Y dijo, no, este es de los que no hablan mucho. Bueno, si tú durante el noviazgo no has hablado mucho y sabes fundamentalmente quién es la otra persona y quién eres tú, y si las cuestiones más de fondo hay un acuerdo, aunque luego haya muchas diferencias, que es parte impresionante y parte maravillosa, porque esas diferencias nos van a hacer crecer mutuamente, pero el noviazgo, con esto termino ya, está previsto como un tiempo de discernimiento, en el que dos personas que se han atraído en diversos planos, en el físico, en el psíquico, más de fondo, que se ven como hechas de alguna manera la una para la otra, porque es así. Esas dos personas disciernen si esa ilusión inicial va a ser capaz de fructificar en un compromiso maravilloso, pero compromiso de quererse más y más cada día, y se puede formar una familia, tener hijos si es el caso, y continuar adelante. Y el otro día hablaba yo con una amiga que hoy en día es muy poco frecuente encontrar parejas que se casen sin estar ya conviviendo antes, y la razón que suelen dar es que si no lo haces no puedes saber si el matrimonio va a funcionar. ¿Qué les dirías a estas parejas? Hay muchas cosas para decirles, pero una primera, porque la he dicho muchas veces a chicos entre 15 y 20 años, es que el peor modo para saber si tu matrimonio va a funcionar es tener relaciones. Si quieren, luego vuelvo a este tema, tú me lo recuerdas, Irene, pero fíjese que yo hace un momento he hablado de conocerse. Para conocerse y elegir libremente, que son los dos grandes privilegios del ser humano, el conocimiento profundo y el ejercicio de la libertad. Para conocerse hay que poner en juego la inteligencia, la sensibilidad, pero en el fondo la inteligencia para discernir. Y cuando se trata de una elección como esta, que va a determinar el futuro de tu vida, o sea, tu vida va en el fondo a ser lo que sea tu matrimonio, lo que sea tu familia. Cuando va a ser una elección de este tipo es muy importante tener, por decirlo así, la inteligencia a pleno funcionamiento, es decir, que no haya nada que perturbe esa capacidad de hablar, discernir, saber si es posible o no es posible una unión. Puede ser por la familia de la otra persona, pero en el fondo por las dos personas. Cuando hay relaciones, hay como un cruzarse de esas relaciones que producen, sin duda, una satisfacción, aunque a veces, sobre todo en las chicas, no es tan verdad. Y a veces tienen relaciones porque es lo que hacen todas, porque si no va a ser la rarita, porque el chico en cierta manera le insta, porque si no, no la quiere, no lo quiere a él, le dice a ella. Bueno, cuando se tienen relaciones se crean unos lazos, que es como una cinta adhesiva que se pone, o un esparadrapo, decimos en España, una tirita cualquiera, tú la pones en la piel y ahí está pegando. Entonces cuando cuesta mucho despegarla, y deja una huella, si tú vas teniendo relaciones y ese es un momento en que pongamos que disfrutas en ello, ¿qué es lo que ocurre? Que las relaciones íntimas, acostarse, sustituyen, por un lado, la conversación. Una persona muy cercana a mí, no quiero decir nombre porque este caso no es oportuno, después de haber tenido relaciones con un chico durante tiempo, luego lo dejaron y vino y hablamos cerca y me dijo ella, no yo, ella me dijo, la pena es que sustituíamos las conversaciones por la relación. Esto ocurre mucho cuando dos chicos empiezan a convivir y las relaciones son jugosas, no se enfrentan con los problemas reales que tenían que resolver. Cuando se encuentran mal y hay un problema, en lugar de enfrentarlo, que duele, o sea, a mí me sigue doliendo con mamá, cuando hay algo que no nos va, ante ayer me ocurrió, cuando hay algo que no va, tener que decírselo, porque en parte sé que yo soy injusto, en parte sé que a ella le voy a hacer daño, eso cuesta, pero si eso no se resuelve, y si eso se va acumulando, finalmente aquello se rompe. Entonces, el que las relaciones entren antes de que haya habido entrega real de toda mi persona en exclusiva, está como rompiendo el ritmo natural de lo que debe ser
O sea, la unión íntima sella, completa la entrega de la persona. Si no ha habido entrega de la persona, la relación está antes de tiempo, por decirlo así. Con este antes de tiempo todavía se me ocurre una idea más que me gustaría desarrollar, y es de nuevo no entender que en el matrimonio tenemos que empeñarnos maravillosamente para cada día amar más y mejor. El planteamiento normal es: conozco a mamá, conozco a Lourdes, me enamoro de ella, ella de mí, nos proponemos que nos vamos a casar para empezar entonces a querernos de una manera mucho más radical y mucho más profunda que antes de casarnos, y nos empeñamos en hacer que ese amor crezca, sabiendo que si no tenemos cada día detalles el uno con la otra y la otra con el uno, el amor no va a crecer. En el planteamiento de vivir se supone que el amor es algo que va solo. No es algo que yo pongo como un acto de la voluntad, quiero querer un empeño maravilloso, pero un empeño. Se supone que el amor va solo, y si deja de ir, entonces la pareja se separa, se rompe. Pero yo les digo a ustedes, para que lo piensen conmigo, ¿cómo no va a dejar de ir un amor en el que uno no está empeñándose en hacerlo crecer? O sea, somos humanos, todos tenemos que aprender a amar en toda relación humana, un poco larga. Hay momentos de desencuentro. Si yo no estoy plenamente dispuesto a resolver esos desencuentros porque me he propuesto, de acuerdo con la otra persona, en que nuestro amor crezca, cuando surjan esos desencuentros vamos a pensar que no estamos hechos la una para el otro y que aquello tiene que romperse. ¿Y qué sería entonces lo más importante durante el noviazgo para conocer realmente a esa persona con la que nos planteamos casarnos? Yo diría que hay que conocer, por decirlo así, las convicciones de fondo. O sea, cuál es su situación ante la vida. Una cuestión muy concreta y que a veces no se habla, pero uno se sorprende que esto no se haya hablado. Es algo muy concreto. ¿Cómo piensa que debe ser su familia? Es decir, vamos a tener hijos, no vamos a tenerlos, vamos a tener muchos, vamos a tener poco, vamos a esperar, cuando Dios quiera, Eso muchas veces no se ha hablado y es un elemento fundamental en la vida de una pareja. Entonces esa es una convicción de fondo, es decir, cuál es tu actitud ante las nuevas vidas, ante nuestros hijos. ¿Te ilusiona? ¿Pero estás dispuesta? Es algo. Luego son como cuestiones más de fondo, que no las he traído a colación hasta ahora porque son más difíciles de entender. Una muy clara es la religión. O sea, es una persona religiosa o no religiosa, hay que saberlo. Saber si uno de los dos no es y el otro sí, si está dispuesto a respetar tus convicciones o por el contrario va a tirar para adelante y va a arreglar con todo. ¿Cuál es, por decirlo así, su posición ante la vida en sentido, qué espera de la vida? O sea, lo que tú esperas es una vida de diversión, de lujo, de tener mucho, de ir de un lado para otro, o por el contrario, piensas que lo que te va a hacer feliz es precisamente nuestra relación, el estar juntos nosotros, el tener hijos, aunque la economía no vaya tan bollante, aunque no podamos darnos el gusto, ese tipo de cuestiones de saber realmente cómo es la otra persona, cómo es cada uno. Creo que todo eso es lo que hay que ir sacando a la luz y hablar, y si uno está en desacuerdo, ver qué es lo que se va a hacer. En el fondo yo diría que es conocer quién es realmente, que se puede resumir cuál es su actitud ante el matrimonio, la familia y en general la vida. ¿Y hay alguna forma de estar seguro de si tu novio o novia es el adecuado antes de dar el gran paso? Sí y no. O sea, no, ya, lo primero porque el futuro es futuro y el futuro no se puede predecir con absoluta certeza. Pero fijaos que nosotros mismos, para las personas que conocemos, sí podemos en cierta manera, si nos conocemos bien, anticipar. O sea, yo sé, por ejemplo, que si en un día de verano me acerco a la playa en bañador, voy a acabar bañándome porque me gusta el agua, aunque esté muy fría, que aquí en Europa suele estar más fría que en América. Pero yo sé que eso va a ocurrir. Lo digo en tono de broma esto que voy a comentar. Yo sé que si mi esposa va al centro de la ciudad, cerca del Corte Inglés, tú lo sabes también, va a acabar yendo al Corte Inglés, es algo predecible porque conozco y sé que si yo quiero evitar
porque el médico me ha dicho que no debo bañarme, tengo que poner los medios antes. Y si mamá quiere no ir al Corte Inglés, no va al centro. Entonces podemos, de cierta manera, predecir el futuro en buena medida, es algo hecho por nuestras decisiones. Entonces ahí yo entraría en esta idea. Y con una anécdota, si quieres, porque me ha ocurrido más de una vez cuando hablo y hay chicos en estas circunstancias que tienen novia o que tienen novio y que están pensando en casarse y me hacen la pregunta, ¿cómo puedo estar seguro? Le digo, bueno, seguro o segura, según sea él o ella, no puedes estar, pero yo te voy a dar como un criterio. Si tú estás dispuesto a casarte porque, y empleo una palabra de excesiva porque creo que comunica lo que quiero decir, porque estás obsesionado o obsesionada en poner de tu parte todo lo que sea posible para hacer feliz a la otra persona, a ella o a él en su caso, y has tenido la prudencia de hablarlo. Aquí viene de nuevo la idea de hablar, has tenido la prudencia de hablarlo para saber que ella o él están también dispuestos a poner toda la carne en el asador para hacer que vuestro matrimonio funcione. Esto es muchísimo más eficaz y con esto querría acabar por otras cosas más que también me ha ocurrido más de una vez. Esto es muchísimo más eficaz que acostarse. Voy a acabar con esto que es un poco crudo, pero creo que es necesario porque así es como hablamos hoy, como hablan sobre todo los chicos, ¿no? ¿Cómo voy a saber cómo funciona él o ella en la cama? Pues no, ya lo he dicho antes, acostándote no, porque esa situación es tan distinta de lo que va a ser a lo largo del matrimonio que ahí no vas a saber nada. Entonces, normalmente, yo suelo decirlo así, o sea, no te fíes tampoco de lo que te dice, eres maravillosa, eres la mujer, a lo mejor él lo dice, ¿verdad? Pero son palabras. No te fíes ni siquiera, fíjate, de lo que hace estando contigo, ella o él. ¿Por qué? No porque haya mala voluntad, sino porque en el momento en que dos personas se enamoran y mientras están enamorados, salen y sacan de sí lo mejor. Y uno es capaz de hacer por la persona de la que está enamorado algo que no hace por nadie más y que no va a seguir haciendo cuando, por decir así, el enamoramiento pasa. Entonces, si tú quieres saber cómo él va a funcionar en la cama, lo repito, observa, mira cómo es en la relación con sus amigos, con sus colegas, con su familia. Y si es una persona generosa, si tú ves que sabe prescindir de sus gustos, de sus ilusiones para pasarse y apoyar a un amigo al que le hace ilusión una cosa, si ves que trata con respeto, con delicadeza, con cariño a sus hermanas, a sus hermanos, a sus papás, si ves que es leal, si ves que se esfuerza para, así es como va a acabar siendo también en la relación íntima contigo. Por el contrario, si es una persona que es prepotente, que pone sus ilusiones, sus deseos por delante de, aunque otros lo pasen mal, así es como va a acabar también en el matrimonio de la cama. Claro está, y esto también es importante, que la marcha de un matrimonio no viene determinada solo por los minutos a lo largo de la semana o si quiere alguna hora que uno esté uniendo en una relación íntima, sino que está determinada por el conjunto de la vida. Yo diría, se puede predecir el futuro, por resumirlo en una frase, si los dos están de acuerdo en hacer del matrimonio que van a contraer la gran aventura de su vida. Si están dispuestos a darlo todo, todo es todo, también los momentos en que se pasen un poco peor, todo para que aquel proyecto salga adelante, para que la otra persona sea muy feliz y como consecuencia, si yo la hago feliz a ella, yo voy a ser feliz porque, lo decía al principio, uno es feliz en la medida en que ama más y mejor. No sé si con esto podríamos terminar. Pues muchísimas gracias, doctor Melendo. Gracias a ti y gracias a los que nos ven o nos escuchan. Vamos a dejarlo por hoy aquí, continuaremos la semana que viene hablando de esos primeros meses, una vez casados, después del matrimonio. Si queréis hacerle alguna pregunta, podéis dejarla en comentarios, el profesor Melendo intentará responderla. Me parece que esta semana no hemos encontrado ninguna, no sé si ha habido un problema de que el chat no estaba activado, pero sí, en un principio estaba desactivado. Se pueden dejar allí y yo las leo y comenzamos la siguiente sesión, si te parece, respondiendo a las preguntas. Perfecto. Muchas gracias de nuevo. Si os ha gustado, por favor, compartid el vídeo y nos vemos aquí el próximo martes 21 con un nuevo episodio de En Familia con Tomás Melendo. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Si quieres más información sobre EduFamilia,
puedes seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y por supuesto, consultar nuestra página web para acceder a distintos artículos, vídeos y lecturas o echar un vistazo a cualquiera de nuestros cursos. ¡Te esperamos!